contra la violencia en todas sus manifestaciones es uno de los temas que se debate en este gran diálogo nacional, en la búsqueda de un acuerdo nacional para poder cambiar las bases y el derrotero de nuestro país que promueve el gobierno ecuatoriano. La ministra de Inclusión Social, doña Berenice Cordero, es parte de una de las mesas de diálogo donde precisamente se aborda esta temática, la mesa número 7, y ella es nuestra invitada de hoy. Ministra, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Entiendo que a propósito el tema de la lucha contra la violencia, usted está presente hoy aquí para, en conjunto con otras autoridades de la provincia y del país, hacer importantes anuncios. Sí, muchas gracias. El día de hoy tenemos ya el lanzamiento de esta mesa. La hemos denominado Por una vida libre de violencias y se trata efectivamente de iniciar un proceso sostenido de diálogo y de acuerdos al mismo tiempo. Es decir, es un proceso también operativo, no solamente es un proceso de conversaciones, también incluye el seguimiento de acuerdos sustantivos, ¿no? Esto tiene su origen ya en los diálogos del 2017 que tuvieron algunos actores de la sociedad civil con el señor presidente de la República. ¿Y de aquellos diálogos a qué conclusiones se llegaron? Sí, justamente una de las conclusiones más importantes era reforzar en el país los acuerdos, las corresponsabilidades en materia de violencias que sufren los niños, las mujeres, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Ahí ya se evaluó la necesidad de acuerdos sustantivos. Es muy difícil, este es un tema complejo que está muy enraizado en la cultura de los ecuatorianos, está muy enraizado en las instituciones y se requiere efectivamente cambios al respecto. Ministra, de su experiencia frente a el Ministerio de Inclusión Económica y Social, ¿cuánto incide la pobreza extrema y la falta de oportunidades en los altos niveles de violencia que estamos viviendo? Yo creo que no solamente aquí en el Ecuador, en la región y en el mundo. Sin duda hay algún tipo de correlaciones entre pobreza y también problemas de tratos violentos dentro de la familia y, por cierto, que pueden llegar a situaciones extremas que incluyen la muerte de una mujer, por ejemplo, de un niño y de una niña. Pero el comportamiento de la sociedad, no importan los niveles sociales, tampoco económicos, el comportamiento de la sociedad, las actitudes, las conductas que tiene la sociedad, son conductas permisivas que permiten, que toleran y en algunos casos hasta fomentan la violencia contra los niños, las mujeres, y eso es lo que justamente es el mayor reto, ¿no? Prevenir. Y de esos primeros diálogos que se vienen dando desde el 2017, ¿cuál sería la generatriz del problema, al menos aquí en nuestro medio? Me parece a mí que tiene varias aristas, ¿no? Realmente es multicausal, multifactorial y también existen dificultades estructurales, como le decía. Hay elementos que hay que modificar en los patrones de conducta de las familias respecto al trato con los hijos, de los hombres respecto al trato con las mujeres, de esta primacía de lo masculino, ¿no? Tiene usted razón, sobre todo porque los niveles de violencia o los casos que comúnmente denunciamos tienen su raíz dentro de la familia, lo que sería la violencia intrafamiliar, ministra. Sí, así es. Luisa, y por eso es que estamos insistiendo tanto en tres ejes fundamentales en esta mesa. Por una parte es prevenir y cambiar estas conductas dentro de las familias, la corresponsabilidad. El segundo es que buscamos una articulación eficiente, efectiva de estos sistemas especializados de protección, Luisa, que es una cosa en la que el país tiene que trabajar, especialmente en el nivel territorial municipal. Y el tercer elemento es lograr, digamos, un acuerdo respecto al tratamiento que tienen estos temas en el acceso de las víctimas a la justicia, ¿no? Que ese es otro factor que está muy venido a menos por las cifras que tenemos. En el primer eje al que usted hace referencia, prevención, ¿es posible prevenir? ¿De qué manera en primera instancia? Yo creo que es, además de información, impulsar especialmente en el sistema educativo otros códigos de conducta, otros códigos de convivencia entre pares, la relación entre los niños, los docentes, los profesores. Me parece a mí que el país, por eso es que tiene que ir cambiando paulatinamente. Mire, este es un tema de alta complejidad. Es decir, a mí me parece que las otras mesas que tratan temas complejos también, como la seguridad, los aspectos económicos, la producción, fundamentalmente se trata de un cambio de patrones culturales, de transformar esos patrones culturales. Y todo va correlacionado, porque usted dice, por ejemplo, en el tercer eje, en donde es importante que las víctimas de violencia tengan un verdadero apoyo por parte de la justicia, hay también las reformas estructurales al aparato judicial, la reforma laboral. Una persona que tiene oportunidades, su mente está ocupada, está produciendo, está trabajando y probablemente difícilmente tendrá una conducta violenta, porque a lo mejor está su intención, su interés y su preocupación orientada a otros temas.
temas. Sí, de hecho, en relación a estos ámbitos de las violencias que estamos señalando, hay que buscar una transformación positiva de las prácticas de los operadores de justicia, en el sentido de poner en el primer plano los derechos de la víctima, no desalentar los procesos, etcétera, investigar, sancionar adecuadamente. No son cosas que están ahorita mismo en los medios de comunicación como un problema crucial. El hecho de que las víctimas efectivamente accedan. Hay varios ya planteamientos, porque evidentemente esta mesa ya recoge algunas iniciativas, especialmente de la sociedad civil, pero lo que nos queda claro que los acuerdos tienen que ser en el marco de la sociedad, con los actores, en el marco de las instituciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya algunas organizaciones de la sociedad civil y académicos plantean justamente la necesidad, por ejemplo, de fiscales especializados, Luisa, para atender casos tan complejos como, por ejemplo, un femicidio o los casos de abuso sexual. Entonces, la sociedad siente que no está obteniendo de la justicia las respuestas que requiere, y también en el nivel descentralizado local hay que especializar. Prácticamente hay 3 leyes en curso que tienen que acomodarse en el nivel territorial y en el imaginario de los ecuatorianos. Hay la ley de violencia contra las mujeres, está el Código de la Niñez y la Adolescencia, que está en un proceso de reformas en la Asamblea, y la tercera ley importante es la ley esta prioritaria de los derechos de los adultos mayores, que también sufren violencia. Entonces, en este caso estamos hablando de 3 leyes que le van a obligar al país a cambiar paradigmas y que tienen que operar en el nivel territorial y nacional. Para ello va a ser importantísimo entonces el compromiso por el país de quienes integran la Asamblea. Efectivamente, es decir, bueno, la Asamblea ha entrado ya en un proceso de reformas al Código de la Niñez. Estamos también procurando insumos en ese sentido. Pero fundamentalmente usted tiene ahora una respuesta, que es la respuesta judicial y administrativa. Esa respuesta judicial también, el país está exigiendo cambios en ese sentido que son relacionados con la especialidad. Y estos sistemas locales de protección, Luisa, especializados. Una cosa es la violencia de género contra las mujeres, otra cosa es la violencia contra los niños, y no se diga en el caso de adultos mayores y las personas con discapacidad. Ministra, la situación es tan grave que mire usted en esta entrevista que la prensa escrita le hace a don Marlon Brito en su calidad de secretario de los Derechos Humanos. Él señala estas estadísticas que son muy alarmantes. Dice, el problema es que no miramos con suficiente claridad la violencia intrafamiliar. El ECO 911 recibe 14 llamadas de auxilio cada hora por violencia dentro de la familia. Entre el 2014 y el 2018, escuchen con atención, hubo 300 víctimas de femicidio y 3.300 casos de abuso sexual a menores, según cifras oficiales. Y estas, obviamente, las que se denuncian, porque hay gente que tampoco le gusta denunciar porque le da pena, porque le da vergüenza o porque cree que no va a encontrar respuesta. A esas personas que se resisten incluso a poner la denuncia, ¿qué mensaje le daría a propósito de estos diálogos tan importantes donde el tema de la violencia cobra fuerza y cobra interés y preocupación en el gobierno nacional? Muchas gracias. Justamente hasta el año 2017 la Fiscalía reportaba 14.000 conductas de esa naturaleza, ¿no? Buena parte son de niños, niñas y adolescentes. A mí me parece que las víctimas en esta sociedad tienen que encontrar una respuesta, tanto de reparación en los ámbitos psicológicos, de reconstitución del tejido de sus familias, pero también una respuesta social que no tolere, tiene que haber cero tolerancia. Los 3.300 casos de los establecimientos educativos, efectivamente, como ha dicho el secretario de Derechos Humanos, lo que hacen es revelar que estas son cifras que están apareciendo. El problema es que estos asuntos todavía se tratan como temas privados, o dentro de la familia, o dentro de la relación el maestro y los niños. Por eso es que requerimos justamente esta mesa para ir logrando estos acuerdos operacionales. Necesitamos barrios sin violencia, necesitamos estudiar más la violencia, necesitamos estos fiscales especializados y capacitar a estas estructuras locales, municipales. ¿Cuán importante va a ser dentro de este contexto, de este diálogo que se da a nivel nacional, la participación, el involucramiento de las autoridades seccionales recientemente posesionadas y electas, como en el caso de Guayaquil, en donde incluso hay zonas de alta conflictividad en materia de violencia sexual o de agresión física a mujeres y a niños y adultos mayores? Yo creo que también hay que ir generando una conciencia en la autoridad pública, especialmente local, pero no se diga nacional también, sobre la importancia del rol de estos sistemas de protección, justamente para prevenir, para proteger desde la vía administrativa a
las víctimas y señalar un conjunto de medidas de protección. Me parece a mí que eso también es una cultura, es parte de los cambios, ¿no? Todavía los municipios, las entidades estas de gobernanza del nivel territorial están muy relacionadas con el tema de la obra física, etcétera. Hay elementos sustantivos, que es la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, que también está en riesgo. Entonces me parece a mí que ahí también hay que capacitar. Por eso es parte del acuerdo trabajar con los alcaldes. Ahora en la tarde vamos a reunir en la gobernación a las 3 de la tarde a cerca de 150 actores de básicamente de las zonas 5, 8 y 7 de este país, y nos vamos a sentar justamente para hablar de cómo aspiran las mujeres adultas, cómo aspiran las niñas, cómo ven los jóvenes el problema de la violencia en el Ecuador. Es básicamente un diálogo centrado en el interés superior, que es asegurar los derechos humanos de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas en el Ecuador. Le agradecemos muchísimo su presencia esta mañana. Auguramos éxitos en este encuentro en el que se va a inaugurar precisamente el diálogo sobre esta temática. Y qué bueno que haya sido escogido Guayaquil, la ciudad con mayor número de habitantes en el Ecuador, y en donde, como usted dice, van a confluir alrededor de 150 representantes de las autoridades locales de cada uno de los cantones para tratar un tema tan importante como ese. Quiera Dios que de estos diálogos salgan resultados concretos que puedan implementarse en políticas de Estado serias para poder combatir la violencia. Muchísimas gracias, Luisa, muy amable. Gracias. Amigos televidentes, era la intervención de Berenice Cordero, ministra de la Inclusión Económica y Social, presente esta mañana aquí en La Noticia, primera emisión. Es momento de ir a una brevísima pausa, enseguida regresamos con mucho más. Ya volvemos.